Soy Luis Quintero y estamos muy felices de volver a estar con ustedes conectados sobre nuestro canal de YouTube de iLatina Radio. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y estar muy atento a cada uno de nuestros contenidos. Hoy estamos con Luis Alberto Peña. Bienvenido a Adoración Extrema y es un gusto poder saludarte, Luis. Luis, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos van a estar viendo a través de este importante medio. Un saludo muy especial y gracias una vez más por estar aquí con nosotros y por darnos este importante espacio. Bueno, es la segunda oportunidad que conversamos con Luis, quien actualmente es secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, en un podcast exitoso. Hace un tiempo logramos hacer la publicación en la plataforma de Facebook y muchas personas reaccionaron positivamente. Para los que están allí, ¿qué le puedes decir, Luis, con relación al hecho de la libertad religiosa? Que nos llena de orgullo saber que ha sido bien recibido este podcast. Hemos recibido buenos comentarios y además algo muy importante, hemos visibilizado este tema de la libertad religiosa como un baluarte al interior de la sociedad que nos va a ayudar a tener cada día mejores opciones para los ciudadanos a través de todo ese trabajo y de toda esa ardua labor que realizan estos líderes de los diferentes sectores y entidades religiosas a nivel del país. Entonces, eso es lo que hablamos un poco y si lo quieren ver, lo invitamos a que puedan visitar ese podcast que hablamos de libertad religiosa. Me gusta mucho porque Luis Alberto está enfocado, ahí está, échale un vistazo a la publicación anterior y sobre la plataforma de Facebook. Pero bien, hoy nos ocupa un tema muy especial. Luego de ese podcast me quedó la inquietud de conocer un poco más acerca de Luis Alberto. ¿Cómo fue la niñez? ¿Cómo estuvo esa etapa de crecimiento, los sueños? ¿Cómo fue todo eso, Luis, en tu vida? Bueno, muchas gracias por la pregunta y me hace retrotraer el tiempo y pensar en cómo vamos nosotros teniendo la posibilidad, gracias a Dios, de ir saliendo de esos espacios y ubicándonos donde Él quiere ubicarnos. Y lo digo porque, bueno, vengo de un hogar de familias humilde, un hogar de familia que ha trabajado de manera ardua para poder sacarnos adelante y en medio de esos esfuerzos familiares me pudieron ayudar a educarme desde mi básica primaria, bachillerato, estudié en un colegio oficial del municipio acá de Ciénaga, pero siempre Dios ha puesto en mi corazón el deseo y el sentir de poder trabajar a favor de la comunidad y en las diferentes o en los diferentes espacios donde he estado en las instituciones educativas, siempre estuve como en temas de liderazgo académico, de liderazgo estudiantil. Tanto así que en el año 2006, cuando estaba todavía en el bachillerato, fui electo personero estudiantil de mi institución educativa. Esa pregunta estaba dentro del orden. ¿Cómo fue esa experiencia de ser elegido personero? Bueno, fui personero en el año 2006. Recuerdo que fui personero joven, con 14 años en la institución. Y la experiencia fue muy bonita porque siempre he sido una persona de rasgo físico bajito, delgadito. Entonces, como muchas personas, siempre era como muy curioso en el colegio. Entonces, eso llamaba como mucho la atención en algunas personas porque era como ver un niño, pero cuando hablaba, cuando tenía la oportunidad de dirigirme a ellos, entonces era como ver una persona con mayor madurez. Y la experiencia fue muy bonita porque nosotros lideramos actividades de siembra de árboles, visitamos las diferentes sedes de la institución donde yo estudiaba con actividades lúdicas, deportivas, recreativas. Diríamos que fue un escenario propicio para poder mostrar un trabajo por los estudiantes en ese momento en mi plantel educativo. Bueno, ¿recuerda el eslogan o el lema en esa oportunidad de personero? No recuerdo el lema, solo recuerdo que era el número 1 en el tarjetón. ¿Ah, sí? Sí, eso sí recuerdo. Y ganamos además con una votación, como lo hice, arrasadora y logramos más de 518 votos en ese momento. También me acuerdo de eso. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue en la campaña? No, excelente. Era una campaña que en ese momento no se veía todo este tema de redes por Facebook ni por ninguna de estas redes sociales y nosotros teníamos una cámara de una compañera, tomábamos fotos a cada salón donde íbamos, luego imprimíamos esas fotos y hacíamos carteleras de todos los salones donde visitábamos y eso generó como mucha expectativa y curiosidad porque los jóvenes salían a mirar la foto del salón que había ido. Fue algo muy innovador y creo que nos ayudó también mucho a Yo creo ganar. que eso perturbó a los contrincantes. Un poco. Y también las jornadas que hicimos de jornadas deportivas, jornadas de actividades recreativas, fue algo muy bueno. Bueno, las problemáticas o las dinámicas o propuestas en ese entonces hasta hoy se mantienen, siguen siendo las mismas de los estudiantes.
Sí, yo pienso que las realidades, pese al paso del tiempo, hay muchas realidades que permanecen iguales, pero una de las principales razones por las cuales estuvimos en ese rol era para garantizar y defender los derechos de los estudiantes, y eso pienso que es el rol principal. Los estudiantes necesitan quienes los escuchen, los estudiantes necesitan quienes los defiendan, y eso fue nuestro principal rol, pero no solamente nos quedamos como en el rol de escuchar, sino lo que le decía, sembramos árboles, hacíamos actividades deportivas, y eso nos permitió como mostrar que también teníamos interés de llegar un poco más allá, y pienso que eso es lo que los líderes estudiantiles deben de seguir haciendo, Bueno, ¿no? ese fue el primer máximo logro en su momento, ¿no? Ser personero. De ahí, ¿qué siguió más adelante? Suponemos que la preparación universitaria también. No, antes de la preparación universitaria empezamos un proceso también de liderazgo juvenil al interior de la Junta de Acción Comunal del barrio, No, pero es donde que Luis sí estuvimos se metía en... en todo Bueno, lo que en podía. todo, sí, porque un joven regularmente busca otro tipo de espacio. Así Es es. así, ¿no? Pero yo fui presidente de Junta de Acción Comunal de mi barrio, muy joven también además. Y también en ese proceso de Junta de Acción Comunal antes, porque eso fue en el año 2006 me gradué, en el año 2009 fui elegido consejero municipal de juventud. Pero la campaña la hicimos desde el 2007, 2008, que ya se estaba sumando el tema de ser consejeros de juventud, pertenecía a varias prácticas y organizaciones juveniles del municipio. En ese proceso, cuando fui elegido consejero de juventud en el año 2009, eran elegidos los consejeros hasta el año, eran 3 años, hasta el año 2012 creo que era nuestro periodo, pero en ese proceso hicimos muchas actividades a favor de los jóvenes y eso nos llevó a crear una organización juvenil donde seguimos teniendo incidencia pese a no estar en el marco de los consejos de juventudes. Y como hacíamos muchas actividades para los jóvenes, fue cuando la junta del barrio, los vecinos decían, Luis, tú puedes ser nuestro presidente. Y allí se dio el espacio de ser presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Montecristo, donde crecí, donde he vivido, bueno, hasta hace un tiempo. Bueno, servir a la comunidad, podríamos decir que se nace o se busca hacer. Se nace y se hace y se busca. Yo pienso que cuando la persona quiere servir a la comunidad, lo busca también, pero también a veces hay habilidades que son innatas en el ser humano y que nacen como con ese deseo, con esa intención firme de siempre estar como a favor. Pienso que también hay principios que se van fundamentando al interior del hogar. Por ejemplo, mi padre, cuando estaba en vida, yo recuerdo mucho que él era una persona muy social sin darse cuenta. Él, cuando se levantaba a hacer, por ejemplo, limpieza en el barrio, él se levantaba desde las 4 de la mañana o 5 y él barría. Cuando los vecinos se levantaban, decía, está Jairo, que era mi papá, porque encontraban toda la calle, de esquina a esquina barrida, y él podaba árboles, entonces... Es bien chistoso porque, bueno, tomamos mucho del pelo en la radio donde estamos y siempre mencionamos el hecho de que hoy por hoy los vecinos simplemente barren hasta cierta línea y dejan el mugre del vecino, no son Él capaces hacía de eso. Entonces, por eso extender. decía, hoy está Jairo por aquí, porque entonces él barría absolutamente todo. Entonces, esas habilidades yo pienso y esas virtudes él nos las fue inculcando siempre. Otra cosa era que él siempre nos decía como, si pasamos por un lugar y no saludábamos, nos regañaba. O sea, literal un regaño público porque él no toleraba que nosotros llegáramos a un grupo de personas y no saludáramos a las personas o pasáramos por encima y nos dijeran buenos días. Entonces, todas esas habilidades fueron como generando esas cualidades que debe tener un líder, que tiene que ser respetuoso, que tiene que servirle al prójimo sin interés o de nada a cambio, y todas esas habilidades poco a poco se fueron consolidando hasta el punto de tener esos reconocimientos por parte de la comunidad y del municipio en Ciénaga. Bueno, no voy a saltar hasta la universidad porque creo que hay algo que está ahí todavía pendiente dentro de ese servicio a la comunidad. Después de ese paso, ¿sucedió algo antes de la formación profesional? Sí, bueno, algo muy importante que sucedió antes de ingresar a la universidad es que yo conocí la iglesia donde actualmente asisto porque tenía un propósito muy importante y es que yo quería ser médico. Ok. Yo quería ser médico, pero como lo mencioné, nací en un lugar donde yo sentía que las condiciones económicas no estaban dadas para poder tener una carrera que era costosa o que había unos estereotipos, porque también se hacen unos estereotipos muy fuertes a raíz de ese tipo de carreras. Y yo siempre le decía a Dios, ayúdame porque yo quiero ser un profesional. Y mi carrera era medicina y ahí estuve como empeñado en eso. Conocí a Dios también con ese deseo de que me ayudara a encontrar ese anhelo de mi corazón. Y a propósito, Dios me anunciaba siempre como no te preocupes, tú vas a estudiar, serás un profesional. Y esas palabras me llenaban como de ánimo y de aliento y me permitían a mí seguir como en este propósito de seguir confiando en que yo algún día iba a ser profesional. Bueno, ¿cómo fue esto del Señor? ¿Cómo llega a tu vida? ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿Promesas establecidas?
¿Cómo fue esto, Luis? Bueno, lo conocí realmente a la iglesia donde asisto a los 12 años, fue la primera vez que asistí a la iglesia y luego retorné cuando tenía 15 años, que era cuando me iba a graduar, por el propósito de encontrar una respuesta a una carrera universitaria. Y desde ese momento, como lo mencioné, a través de profecía, él me anunciaba que yo iba a estudiar y que estudiaría de acuerdo a esos anhelos que tenía en mi corazón. Y fue muy bonito porque yo me esperancé mucho en esa promesa, pero, valga la pena aclarar, yo soy abogado, no soy médico. Ok. Entonces sucedió algo, también hay algo muy particular, muy importante, que me permitió cambiar de esa decisión de una manera muy trascendental. Pero mi propósito inicial, y así conocí a Dios, aunque antes de eso ya yo creo que siempre me había gustado ir a las iglesias. Yo creo que recorrí más de 5 o 6 iglesias desde niño, me gustaba. Y cuando iba a la iglesia católica iba todos los domingos y cuando empecé a ir a iglesias cristianas también iba siempre que podía, participaba. Entonces siento que de muy, muy pequeño me atraía también esos temas y asuntos de Dios. Bueno, ¿crees, Luis, que conocer del Señor y tener estos principios en tu vida han sido pilares para los cargos donde Dios te ha permitido estar? Sí, efectivamente, porque como lo mencioné, yo quería ser médico, pero hubo una oportunidad donde yo me gradué en el año 2006 y empecé a estudiar en el año 2009. Pasaron 2 años y en esos 2 años yo intenté ingresar a la Universidad del Magdalena, entré a la Universidad Cooperativa a estudiar medicina y me tocó retirarme en el primer seguimiento, segundo seguimiento cuando el tema económico no se dio. Me fui a la ciudad de Venezuela porque había una universidad en el Zulia que no paga nada, entonces estudiaba un primo, me fui a hacer todas las diligencias para entrar, tampoco se dieron las cosas. En conclusión, llegó un momento que dije, bueno, esto siento que no va por aquí. Y le decía a Dios que me orientara porque yo sentía que había hecho todo lo humanamente posible y que había una promesa y yo esperaba en esa promesa. Pero luego Dios fue muy claro y Dios me decía, y estudiarás leyes. Por eso es mi cambio y aquí lo hago como muy público. Los que me conocen, soy muy cercano a mí, saben esta historia porque les comparto, pero fue como estudiarás leyes. Y respondo a la pregunta porque precisamente cuando Dios me decía que estudiaría leyes es porque Él tenía un propósito que estaría en roles y en asuntos muy importantes en el ámbito público y que antes de graduarme ya yo empezaría a estar en esos roles. Y tal cual como fue la promesa, así puntualmente empezó a cumplir todo. Bueno, para los que están allí detrás del lente, ahora que mencionas esta parte, porque de hecho hemos conocido personas que por vocación y por formación, en este caso son médicos, pero precisamente el Señor les dice, no te necesito ahí, mira, quiero que te muevas un momento y déjame hacer lo que tengo que hacer. Para los que están allí y quizás de pronto están en esa misma situación, en ese dilema que persiguen esa promesa, ese deseo en su corazón, ¿qué podríamos decirle sobre la experiencia y tu testimonio? Bueno, que es algo muy real y fue algo muy bonito porque siempre lo he dicho, vale la pena creerle a Dios y obedecerle además. Porque cuando a mí Dios me confirma que debía estudiar esa carrera que era leyes, eso fue como un cheat automáticamente que entró. Yo dije, no, yo tengo que estudiar derecho porque eso es lo que Dios me está diciendo. Hice todo mi trámite, entré a la universidad, empecé a ver cómo todo fue dándose de acuerdo a lo que Él tenía realmente preparado. Y vale la pena confiar porque antes de graduarme, tal como Él lo prometió, yo empecé a trabajar, empecé a hacer mi judicatura y en la judicatura me salió mi trabajo inicial. Y de allí, luego que me gradué en el año 2015, en el año 2016 empezó mi experiencia laboral en la administración de Ciénaga y hasta el año 2024, donde nos encontramos, he permanecido, gracias a Dios, en esta labor, en diferentes roles, con diferentes procesos. Pero la promesa además se cumplió que nunca tendría necesidad de labor. Diríamos que nunca estaría como sin trabajo, sino que Él me permitiría ir escalando y tener muchas responsabilidades y así, tal cual ha sido la promesa cumplida. Entonces es importante creer, confiar y obedecer. Eso es muy importante. Luis, ¿cómo puede un cristiano equilibrar su fe y sus responsabilidades en un cargo público? Es entender que en la vida todo es pasajero. Y para los que entendemos un poco más, la vida está llena de muchas vanidades, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, los trabajos, las responsabilidades. ¿Por qué una vanidad? Porque se acaba, básicamente. Entonces entender que hoy estoy en este rol, pero yo sé que esto pasa en cualquier momento, quizás en un mes, quizás en 2 meses, en un año, no sé cuándo. Y lo que permanece y sigue siempre es mi vida espiritual, mi vida como ser que tengo una responsabilidad también ante Dios. Entonces yo pienso que es entender, yo puedo estar aquí o allá o donde Dios me quiera poner, pero nunca puedo desligarme de Dios. Primero, porque necesito su respaldo y ayuda para absolutamente todo lo que vaya a hacer. Y segundo, porque en el día en que no esté en eso, voy a seguir siempre necesitando de Dios. Entonces, pienso que eso es lo que me mantiene claro
y además me ayuda a que mi actuar y mi proceder en estos roles sean unos actuares y unos procederes basados en principios, en valores, por supuesto cristianos, y que además aquí también es importante resaltar que tener la ayuda de él y el respaldo creo que es lo más importante en esto. Bueno, desde el cargo en el cual Luis Alberto Peña se encuentra como secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, se toman muchas decisiones diarias, muchas decisiones trascendentales que tienen mucho impacto. ¿Cómo juega la oración para tomar decisiones desde el cargo y la posición en que el Señor te ha colocado? Pues es muy necesario. Yo pienso que cada decisión requiere de la ayuda de Dios, porque son decisiones a veces muy, muy fuertes y también en muchos momentos pedirle como esa guianza, esa dirección frente a asuntos que podemos hacer. Entonces la oración es una necesidad diaria, permanente. Aún estando aquí sentado en el despacho, muchas veces puedo estar atendiendo a una persona y si veo que la situación no está muy fácil, en mi mente estoy, bueno, Dios, toma el control y ayuda a resolver esta situación. Y yo pienso que allí es donde entra lo que le decía, el escuchar, el cómo me dirijo a la otra persona, cómo le hablo. Y muchas personas vienen aquí porque tienen muchos problemas. Y quizás el problema no se lo resolvemos, pero cuando escuchamos, cuando atendemos a las personas, cuando le entendemos y nos ponemos en la posición de ellos, ¿qué sucede al final? Las personas se van tranquilas. Entonces, ¿eso qué lo hace? Eso lo hace de alguna manera esa ayuda, ese respaldo de Dios y el estar siempre en nuestra mente presente que es necesario tener esa ayuda de Él y orarle todo el tiempo por estos cargos que no son fáciles. Bueno, Luis, hay algo que es muy puntual y se ha dicho, y quizás de pronto es un mito, no sé en qué momento eso comenzó a tomar fuerza, pero se ha dicho que como cristianos no podemos estar en todos los lugares. También se vendió en su momento la idea de que ser cristiano es no involucrarse con la gente, no estar en el mundo, no participar de ciertas cosas. ¿Cómo es esto que un cristiano sí puede ocupar cargos públicos? ¿Cómo es esto que un cristiano sí puede avanzar en su vida, cumplir sus sueños, frente a tantos mitos que hay a través de la internet? Claro, esta incógnita tiene como varias líneas de respuesta. Pero lo primero es que en este caso, en la convicción particular y propia que tengo, es que todo es por voluntad de Dios. O sea, nada de lo que sucede está por fuera de la voluntad de Dios. En consecuencia, cada una de las instituciones, los gobiernos son puestos y Dios los permite. Y de hecho, si nosotros nos vamos a antecedentes bíblicos, entendemos que hay gobiernos y que hay personas que fueron usadas por Dios y que estuvieron en esos gobiernos. Desde esa lógica, entonces entendemos que hoy también cada persona que llegue a un cargo de este tipo es porque Dios lo permite. Y si Dios permite que estas personas lleguen, muchas veces para bien, otras no tanto, pero Dios sabe por qué hace cada cosa, sí es importante que lleguen personas que conozcan de Él. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos aquí precisamente a impartir los principios y los valores y poder demostrarle a la ciudadanía que estando nosotros en estos roles sí podemos demostrar que se pueden hacer las cosas bien. Y como les decía, quizás nosotros no somos los salvadores que llegamos aquí a resolver todos los problemas, porque nos iremos y muchos problemas van a permanecer. Pero sí vamos a dejar esa huella de que estuvo esta persona, una persona que nos escuchó, una persona que fue responsable, una persona que fue honesta. Pienso que esos principios, esos valores tienen que resaltar siempre. Y sobre todo me parece muy importante que cuando nosotros estamos, en este caso, conociendo de Dios, que estamos en una iglesia, que somos cristianos, no significa que es para amargar y entristecer nuestra vida, no, antes por el contrario, es esa posibilidad de seguir llevando nuestra vida normal y cuando decimos no estar en el mundo, involucrarnos en el mundo es en asuntos precisamente que no le agradan a Dios, entonces ahí es donde entramos algunos principios de deshonestidad y más que nosotros tenemos que ir desechando. Entonces nuestro rol es mostrar los principios, mostrar que realmente somos hijos de Dios y que se pueden hacer las cosas bien y con mucha integridad. Eso es. Bueno, estamos con Luis Alberto Peña, secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, en una charla muy especial. Quiero darte la oportunidad para que compartas este video, para que dejes tu comentario hasta este momento que te ha parecido este tiempo. Luis, hablemos un poco del hecho, y aunque tenemos un podcast que ustedes pueden buscar en nuestras publicaciones anteriores, en estas posiciones también se te ha dado la oportunidad de poder explorar en campos para unir a los creyentes. Este tema de la libertad religiosa ha impactado mucho a nuestra audiencia y a muchas personas que están conociendo en detalle. ¿En qué momento de tu carrera el Señor coloca eso en tu corazón para comenzar esa batalla, esa buena batalla con relación al tema de la libertad religiosa?
Bueno, entré, como lo dije, a la alcaldía y mi primer reto aquí fue temas juveniles. Yo Ok. entré aquí como enlace municipal de juventudes, luego pasé a ser asesor de despacho del alcalde en su momento. También cuando estuve como asesor tuve encargos de gobierno y de secretario administrativo. Y en esas labores entonces vemos que nos concentramos solamente como en lo que hay que hacer de esos roles. Pero en diferentes conversaciones, de hecho con líderes también políticos que han estado trabajando el tema de libertad religiosa a nivel nacional, nos enseñaban la importancia de empezar a trabajar y poner sobre la agenda pública el tema de la libertad religiosa. Entonces yo recuerdo mucho que para esa época, con el doctor Baena, el doctor Virgüez, ellos hablaban mucho del tema libertad religiosa y se logró incluir un artículo en el Plan de Desarrollo Nacional que empezó a hablar de este tema y la invitación era que los territorios, es decir, los diferentes municipios y departamentos empezaran a trabajar eso en sus entidades. Y fue así como en una conversación, pues la recomendación es hay que involucrarnos en el tema libertad religiosa y entendí que también nosotros estamos en este rol, además de mostrar los principios y los valores de un buen cristiano para defender el sector religioso. Porque desde los gobiernos es donde se toman las decisiones, donde pueden afectarse o pueden beneficiarse a los miembros del sector religioso. Entonces empezó el reto en el año 2016, recuerdo perfectamente, 2015, 2016 empezamos nosotros a trabajar en las primeras mesas de trabajo para el sector religioso. Pero fue un trabajo como muy poco, fue muy sencillo, desconocíamos muchas cosas, pero a medida que iba pasando el tiempo, que adquiríamos mayores conocimientos, entonces logramos entender la dimensión de lo que es el sector religioso, empezamos a involucrar a más actores de las diferentes entidades. ¿Y qué sucedió? Ya esto se ha vuelto algo muy grande, muy fuerte. Hoy yo veo lo que está sucediendo en este año y lo comparo con el año 2016 y veo que las diferencias son muy grandes, pero me alegra que el haber estado aquí era precisamente entender que mi reto era defender al sector religioso por precisamente lo que he mencionado siempre, el aporte que hace el sector al país. No podemos nosotros tener a este grupo aislado, desconocido y desprotegido. Entonces así fue mi inicio, como primero tener conversaciones con personas que sabían del tema, que manejaban el tema, y luego empezar yo a liderarlo, empoderarme, y ya hoy no soy yo quien lo lidero, sino que apoyo porque hay otros nuevos que han ido llegando. Bueno, Luis, dentro del cargo y la posición privilegiada que el Señor en muchas oportunidades coloca a personas como tú, también está esa responsabilidad de liderazgo, también de ejemplo. ¿Eres consciente de todo eso que trae el hecho de como cristiano estar en tu posición, gestionando y haciendo muchas cosas por la comunidad, entendiendo que también hay personas que te ven como ejemplo a seguir? Sí, nos convertimos en figuras públicas. Y siempre he dicho que cuando ya somos figuras públicas es porque estamos a la vista de todos y además somos un referente. Aquí hay un componente que es servidor público, joven, porque yo me considero un joven, y adicionalmente cristiano. Entonces son unos componentes que tenemos que saber manejar. Y somos ejemplo, y pienso que eso es muy importante porque hay personas que dicen, no, pero igual yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Sí, pero realmente cuando estamos nosotros en un rol de esto, tenemos que entender que nosotros también nos debemos a la ciudadanía. Y nuestro deber hacia la ciudadanía es hacer las cosas bien, y el ejemplo es vital. Porque nosotros no podemos predicar y tener un discurso aquí de ejemplo, de coherencia, de honestidad, y mi conducta y mi comportamiento muestra otra cosa. Entonces, por eso yo sí pienso que el ejemplo es clave, porque si no, no podemos nosotros seguir defendiendo, porque habrían personas que entonces tratarán de hacernos quedar como ridículos o como mal, y aquí lo importante es que nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones vayan en coherencia. Bueno, ahora que lo mencionas, precisamente seguido a eso que tú acabas de mencionar, es el tema de las críticas, de la oposición en esta área, porque es que una cosa, ok, es ser cristiano fuera de, y una cosa es ser cristiano dentro de esto de la política. ¿Cómo manejas esto de la crítica y de la oposición de las personas? Bueno, pienso que un principio de vida y que me lo ha enseñado precisamente esta formación cristiana que tengo es el respeto. Siempre va a existir, ha existido y existirá personas que van a estar en oposición a que miembros del sector religioso estén en cargos públicos. De hecho, por eso trabajamos la libertad religiosa, porque no significa entonces que ahora es desligar lo religioso de lo político, no, es mostrar las bondades de que una persona que tenga principios pueda aportar a esto. Pero
yo pienso que lo más importante es el respeto porque en este caso, por lo menos a mí particularmente, me toca trabajar con todo tipo de poblaciones, grupos poblacionales de todos los sectores. Independientemente que no estén alineados a lo que yo practico o predico, yo tengo que ser respetuoso de ellos, para que entonces en esa contravía ellos también sean respetuosos de mí. Y frente a los que están en contra y son opositores de este tipo de cargos para personas que tienen una condición de cristiano, como en mi caso, es simplemente respetar su criterio, pero demostrar con las acciones que sí vale la pena. Y creo que se convencen, porque al final mucha gente que al principio es como un poco reacia y que es opositora, termina diciendo, no, pero si esta gente está trabajando, está haciendo las cosas bien, ¿cuál es el problema de que sigan? Entonces yo pienso que si vamos en esa línea, vamos a lograr buenos resultados poco a poco. Bueno, para la grabación de este podcast, Luis Alberto Peña, secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, ¿hay algo más que se quedó ahí en esas palabras proféticas? ¿Viene algo mucho más después de secretario de Gobierno? Bueno, yo... Esto me da mucha risa. ¿Por qué? Sí, porque siempre estamos proyectándonos a qué viene. Ok. Pero yo también he entendido que en Dios nuestro futuro es cierto y seguro. Y que Dios va preparando todo. Es que yo me sorprendo cómo Dios prepara absolutamente todo sin que nosotros hagamos a veces mucho. Entonces, yo he visto cómo desde mi colegio, ponía el ejemplo, Dios fue preparando todo para que yo llegara a esos roles y desde que estuve en el barrio, cuando estuve en la universidad, me preparó para estar en la alcaldía y hoy estoy aquí en la alcaldía y no sé para qué Dios me está preparando para lo que sigue. Lo que sí es claro, yo siempre digo a las personas es, en este momento yo no tengo como una ambición de decir es que voy a hacer esto o voy a estar en tal rol. Sí, tengo metas, tengo deseos en mi corazón, pero yo digo lo que va a ser de Dios será en el momento indicado. O sea, no es como estar en los afanes, porque a veces los afanes nos llevan a cometer errores por querer llegar ya, porque es que tiene que ser ahora. No. Simplemente seguir haciendo la tarea y yo pienso, yo creo que sí, seguramente Dios va a permitir que esté en otros roles, que esté en otros cargos, que esté en otros asuntos que quizás de mayor trascendencia. Pero eso es en el momento O sea, indicado. que no te cierras a ninguna posibilidad que el Señor coloque en tu corazón. No, todo lo que venga de parte de Dios, que sea direccionado por Él, lo haré con todo el orgullo de poder representar ese plan de Dios. Pero siempre también aterrizado. Aterrizado a que aquí estoy bien, estoy feliz, estoy haciendo las cosas con alegría, porque donde estás hay que hacer las cosas con esa satisfacción de que estás haciendo las cosas para Dios. Y si en lo poco eres fiel y te va bien, entonces también Dios te va a poner en otros espacios. Ahora que te escucho mencionar eso, ¿existe alguna palabra profética con la cual te identificas, que desees compartir y que ha sido esa roca en la que te has sostenido Bueno, en el Señor? una palabra profética como tal, puntualmente creería... O un texto bíblico quizás de pronto. Creería que no. Pienso que el fundamento, por lo menos en mi caso y en la iglesia ministerial donde asisto, Dios nos habla en profecía. Entonces yo siento que esa palabra profética se alimenta permanentemente. Y esa palabra yo pienso que nos va nutriendo, nos nutre permanentemente. En cuanto al tema de la Biblia... yo siempre recuerdo mucho a Daniel, recuerdo mucho también Josué, esfuérzate, sé valiente y no se aparte este libro de tu ley en ningún momento. Entonces yo pienso que si nosotros tenemos presente que estamos aquí, pero esta es nuestra oportunidad para practicar la Biblia, para practicar los principios cristianos, pienso que eso me sostiene mucho. Y en el caso también de Daniel, la oración permanente, continua. Y al final les iba bien. Otra cosa muy importante, los sueños. Dios también nos habla a través de sueños, Wow. profecías. Hay muchos sueños que Dios me permite tener para entender asuntos que están pasando o que van a pasar. Entonces, esa es mi palabra que me alimenta y me nutre permanentemente. Entonces, por eso no me encuadro en una muy puntualmente, sino valoro todo lo que Dios me permite tener para aprender. Bueno, incluso podríamos pensar que por temporadas, hay palabras que por temporada te van acompañando y una va engranada con la otra. Efectivamente, y algo muy importante que Dios siempre menciona, y esa palabra la tengo muy presente, no temas, yo estoy contigo. Y el hecho de que Dios diga, yo estoy contigo, creo que vale muchísimo. Y que no temas es una orden. Entonces imagínense eso, no temas, yo estoy contigo. Y aquí pasan tantas cosas que realmente a veces da temor, pero digo, no, Dios mío, que no sintiera temor, hay que seguir adelante. Entonces, Bueno, para quienes no conocen Ciénaga, porque recientemente pude, bueno, y digo reciente, pero ya ha pasado un tiempo realmente en que ya no pasamos de largo, hacemos una pausa, un stop, entramos, conocemos,
y tenemos grandes amistades ya y hay algo que nos une realmente con Ciénaga. Para los que están acá en este podcast, ¿qué podemos decirle de Ciénaga para que vengan y se enamoren como lo hemos hecho nosotros también? Ciénaga, yo soy un convencido del amor hacia mi territorio y eso lo defiendo, y a todas las personas donde viajo les hablo de Ciénaga y que vengan a Ciénaga para que conozcan esta hermosura. Pero, ¿y para qué ir a Ciénaga? Me dicen, no, pero es que yo a veces paso y eso no es como tan bonito. No, tienes que darte la oportunidad de entrar. Primero, tenemos unas playas hermosas. Unas playas hermosas con el mar que realmente tú te puedes bañar, puedes aprovechar eso tan bonito que tenemos. Y si de repente quieres aguas termales, te invitamos a las aguas termales. ¿Cómo así que aguas termales? Claro que sí, somos uno de los pocos municipios en la región Caribe que tiene aguas termales, ese es Ciénaga. Pero si de repente quieres un poquito más de clima agradable, café, entonces vamos a la sierra, que a 2 horas ya estamos en Palmor, ya estamos en San Javier, ya estamos en San Pedro, o tenemos la Ciénaga. Y como si fuera poco, el centro histórico de Ciénaga es hermosísimo. Cuando llegamos al centro histórico te enamoras, te sientes como si te trasladaras a otra ciudad por su arquitectura. Entonces, cuando les hablo de eso, emociona a las personas, terminan viniendo, y les voy a dar un detalle. Tengo amigos de otras ciudades que han venido y ahora sus planes es llegar a Ciénaga. Y vienen y cada vez que pueden me escriben, vamos para Ciénaga, porque han entendido y ven lo bonito que es Ciénaga. Y eso es la invitación para que usted también venga y conozca y se enamore y se quede. Luis Alberto Peña, nuestro invitado especial en este podcast. Queríamos conocer un poco más acerca de ti, acerca de tu vida, de tu formación profesional y sobre todo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Para los jóvenes, hoy quieren todo rápido, ya como para finalizar, quieren todo muy rápido. Yo soy de los convencidos de que la preparación es permanente. Para los que tienen sueños, para los que tienen deseos, incluso se identifican con lo que Dios ha hecho en tu vida, desde la formación y desde el hecho de que les coloca en posiciones privilegiadas y muy similares a las tuyas, ¿qué podríamos darle como consejo del Señor para ellos para que puedan avanzar en sus planes? Bueno, un consejo muy importante es nunca dejar de soñar. Hay que siempre estar proyectándonos, soñando qué es lo que queremos con nuestra vida y preparándonos para que eso ocurra. Porque si bien yo decía, yo estoy dispuesto a lo que Dios permita que suceda conmigo, pero no es porque me quede en una silla esperando a que todo llegue, no. También hay un proceso de formación. Nos estamos preparando, estamos estudiando, estamos trabajando para que si vienen cosas mayores, pues nosotros tengamos la capacidad de hacer eso. Entonces, esa es la primera invitación. Soñar y prepararnos para que esos sueños ocurran. Lo segundo, no desesperarnos, porque hay personas que dicen, de hecho a mí muchos me han dicho, aprovecha que este es tu cuarto de hora. Y no, han pasado ya muchos años, yo siento que he tenido varios momentos en los que algunos llaman los cuartos de hora, pero yo digo, no debe ser un cuarto de hora porque mi vida no termina aquí. Entonces sigue hacia adelante, y a veces, por lo que decía ahorita, esos cuartos de hora lo aprovechan mal y terminan con procesos y más situaciones que los terminan afectando. Entonces no, es siempre en el lugar donde estés, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y sabiendo que nuestra vida no se acaba cuando se acabe este cargo, que hay muchísimas cosas más que vienen. Entonces eso es lo otro y lo más importante, y con esto finalizo esta parte, y es que no nos olvidemos nunca de Dios. En mi caso pienso que eso es fundamental, el tema de estar siempre ahí de la mano con Dios, sujetos, confiando y teniendo la guianza de Él y procurando hacer lo que Dios quiere que hagamos, va a ser el resultado. No solamente para una persona que sea cristiana, sino para cualquier ciudadano que se atreva realmente a obedecer y a creer a Dios y a hacer su voluntad, va a ser un éxito total en su vida. Luis Alberto Peña, nuestro invitado especial aquí en Adoración Extrema con iLatina Radio. Debajo les voy a dejar los perfiles de sus redes sociales y también algunos enlaces de importancia aquí en Ciénaga para que puedan visitarle. Muchas gracias y estaremos muy atentos. Gracias también por esta invitación acá a Ciénaga. Estamos con todo el equipo de iLatina Radio y nos estamos gozando este tiempo muy especial. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis, a ti, a todo el equipo de iLatina, este programa de Adoración Extrema. Estamos en mi despacho, en la Secretaría de Gobierno, todos bienvenidos y aquí atentos a todo lo que siempre pueda servirle. Gracias por haber venido y por haber abierto este espacio que me pareció muy bonito con todo lo que hablé y lo que me preguntaron. Y ojalá podamos seguir teniendo muchos más espacios como estos para seguir impulsando este importante sector. Muchas gracias. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Deja tu comentario. Soy Luis Quintero para iLatina Radio.